Después de ayer un martes negro, por supuesto, lo tendríamos que tener a él, a nuestro economista de todos los miércoles, José Vargas, está con nosotros y nos indignamos. José, disculpanos. Buen día, buen día. Buen día. Es para indignarse. La verdad que la situación económica amerita que uno no tenga el mejor humor, porque la verdad que los mercados, las variables, las declaraciones de los funcionarios están a la orden del día y todo eso nos termina complicando la vida a nosotros. Y nosotros en el medio. En el medio, totalmente, en el medio. La CUNSA se reúne con Alberto Fernández y el FMI. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Qué se planteó? ¿Por qué se lo posiciona ya a Fernández como el futuro presidente? Bien, en realidad lo que ocurrió es que el Fondo Monetario vino el fin de semana a tener reuniones con las autoridades económicas, es decir, el Banco Central y la CUNSA, para ver la evolución de las variables económicas y autorizar el envío de fondos, los 5.400 millones que tienen que llegar en el mes de septiembre. Pero también aprovecharon para reunirse con el equipo económico y con el candidato Alberto Fernández por la diferencia que ha sacado en las urnas. Es muy difícil ya que el oficialismo lo pueda revertir, pero también se reunieron para tener una visión de cuál es el pensamiento en cuanto al endeudamiento que tiene Argentina con el fondo. Y la verdad que se encontraron con un panorama complejo, porque el Fondo Monetario vino y se dio cuenta que el gobierno tiene una situación política muy delicada por la dura derrota que tuvo en las primarias. Prácticamente Alberto Fernández ya se maneja como un presidente electo y estamos como en una transición económica, lo cual complica un poco las cosas porque las variables económicas no estarían dentro de las metas que nos habíamos comprometido con el fondo. El nivel de inflación en el mes de agosto, como dijo el presidente, se va a disparar, en el mes de septiembre mucho más. Hay salida de capitales, es decir, se están fugando las divisas y el fondo lo que no puede hacer es prestarle plata a un país para que se fuguen, es decir, para que salgan por otra ventana, eso lo tiene prohibido. Y el candidato Alberto Fernández tuvo duras palabras para con el fondo, acusando de que ellos eran también socios de la crisis que está viviendo, de la crisis social que está viviendo el país. Entonces todo ese cóctel hizo que el lunes ya los mercados arrancaran muy negativos. Bien, luego de la reunión de la que estamos hablando, bueno, el Fondo Monetario un poco también quería saber si hay intención de pago, si tenemos capacidad de pago, ¿la tenemos? Dadas las condiciones actuales, Argentina no tiene capacidad de pago. Lo que tiene que hacer nuestro país es de a poco generar las condiciones para acceder a los mercados de crédito, es decir, acceder a otro tipo de financiamiento, que no sea solo el FMI. Hoy Argentina no tiene esas condiciones, lamentablemente, por eso el fondo se reunía también con Fernández para saber si ellos iban a generar esas condiciones y poder acceder a otros mercados financieros, pero la respuesta fue negativa y de hecho hubo una amenaza también por parte de Fernández diciendo que si el fondo no avalaba lo que ellos hacían, iban a recurrir a financiamiento de China fundamentalmente. Entonces, bueno, se tensó más la relación y está claro que esto a nosotros no nos beneficia absolutamente para nada. El lunes uno esperaba que las aguas estuvieran más calmas, que las declaraciones tanto del gabinete de Macri como de Fernández fueran lo suficientemente adultas para que la economía transitara un camino tranquilo hasta las elecciones y hasta diciembre, pero parece que no va a ser así. Bien. Ayer fue un día caótico para el dólar porque el Banco Central intervino con 7 subastas en el día, es decir, prácticamente cada una serie de minutos intervenía. Entregó 302 millones de dólares para que solamente subiera un peso nada más, es que ni siquiera lo pudo contener planchado. Y en la jornada de hoy, lamentablemente, ya arrancó alcista, es decir, ya volvió a subir 1,40 pesos el dólar. Y ya el Banco Central a esta hora del día lleva 2 intervenciones. El problema es que está liquidando las reservas que tiene solo para mantener el tipo de cambio y a veces eso no es necesario porque el mercado está muy demandante de dólares. Hay mucha incertidumbre, hay rumores de vacío de poder, rumores de que pueden adelantar las elecciones, es decir, una serie de rumores terribles que hacen que los bonos se desplomen. Nadie quiere bonos argentinos, las acciones de las empresas se desplomen. Nadie quiere algo que diga la palabra argentino. Claro. Entonces pierde valor y todos se van al dólar automáticamente. Y esa es la presión con la que va a tener que jugar el gobierno seguramente de acá hasta octubre. Bueno, hablabas también recién de dichos que se dicen del adelanto de las elecciones. También se hablaba mucho en los medios sobre una posible hiperinflación y si debemos estoquearnos de mercadería. ¿Esto es así? ¿Qué mensaje le podemos llevar a la gente? Sí, es cierto. Riesgos de hiperinflación y riesgos de default existen en Argentina porque tenemos un nivel de inflación anualizado del 55 al 60 hoy. Entonces, cuando uno supera el 50 anual, sí tiene riesgos hiperinflacionarios importantes. Y de default también, porque no tenemos hoy condiciones de hacer frente a los compromisos de deuda a menos que el fondo nos preste plata.
Con lo cual, si la gente toda se asusta y toda va al banco a sacar la plata y toda la gente va y se estoquea en el supermercado, va a ser el golpe final, digamos, el tiro de gracia. No es lógico que todos vayamos juntos a sacar la plata del banco porque ni siquiera ningún banco tiene la plata para devolverla a todos, es lógico. Los bancos están sólidos como para hacer frente a la demanda de los depositantes. Así que desde ese punto de vista no hay problema, no debería haber un corralito. Y por el otro lado, si todos fuéramos a los hipermercados a estoquearnos en mercadería, exacerbamos más la inflación, que tampoco es lógico. Es decir, hay que buscar las ofertas, las promociones, los descuentos. No es un momento para volverse loco, porque tampoco la economía está en una situación terminal como del 2001. Así que hay que tener muchísima tranquilidad en ese sentido y desde ese punto de vista ir de a poco llevando la mejor forma a la economía familiar, digamos. Pasó el 24A, la marcha en apoyo al presidente Mauricio Macri. Después de las elecciones, de los malos resultados que obtuvieron en las PASO, Macri tomó una serie de medidas que esto perjudicó o no a las provincias. Quería saber, bueno, cómo había perjudicado las medidas que tomó Macri para paliar la situación. El presidente de la Nación tomó medidas de manera unilateral como candidato y no pensó como presidente. Ese fue el problema que tuvo. Al tomar medidas de manera unilateral, ¿qué hizo? No tuvo en cuenta ni a las petroleras, ni a los sindicatos y mucho menos a las provincias. La reducción del IVA impacta en las provincias. ¿Por qué? Porque es un impuesto que se coparticipa con las provincias y las provincias dejarían de recibir entre 600 y 1.500 millones de pesos por mes, producto de esta rebaja del IVA. Por eso hay una serie de provincias, la mayoría de las provincias opositoras, que han ido a la Corte Suprema 14 provincias. A reclamar por esta decisión del gobierno. Y por el otro lado, hay provincias como Mendoza, que son provincias petroleras, que por el congelamiento del combustible pierden regalías. Son cerca de 400 millones de dólares lo que pierde Mendoza, así que no es un dato menor. Mendoza no ha ido a la Corte ni a la Justicia, es decir, por ahora tiene dos impactos, menos ingresos por IVA y menos ingresos por regalías, pero ha decidido por ahora no ir a la Justicia. Esta es la situación cuando se toman esta serie de medidas intentando de alguna forma paliar el bolsillo o el impacto que tiene la devaluación en el bolsillo, pero no se tienen en cuenta otras medidas, otras situaciones. Bien. También aumentó el riesgo país, va a aumentar seguramente la inflación, se estima que va a estar en el 4,7% mensual. En realidad las consultoras privadas hablamos de que probablemente esté entre el 4 y el 6, es decir, agosto y septiembre van a ser 2 meses con inflación muy alta. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, dijo en las últimas horas en un congreso que el mes de agosto iba a venir con 3 y algo. No sabemos qué es y algo, puede ser 0,1 o 0,99, pero para el caso ya hablaba de un nivel de inflación más alto. Así que eso es lo preocupante, eso es lo impactante en el bolsillo y eso es lo que va a hacer disparar la inflación. Esa es la principal preocupación que debería tener el gobierno hoy en día. Cuidar las reservas, evitar que el tipo de cambio pegue saltos bruscos, generar tranquilidad, porque si agosto tenemos un 5% de inflación, septiembre va a ser mucho más alto. Claro. Y vamos a tener un anualizado del 60 o del 70 y ahí ya vamos a estar prácticamente cerca de espiralizar la inflación que después es incontrolable. Tenemos experiencia y debemos evitar ese tipo de situaciones. Ojalá que la madurez política esté a la orden del día, pues si no es muy complicado. Así es, que estén a la altura. Y por último, la provincia de Mendoza tiene la obligatoriedad de mostrar los precios de productos con IVA y sin IVA también. Sí, en realidad eso es una medida que se adecúa a lo que propone la Nación para que el consumidor tenga en claro cuáles son los productos a los que se le redujo el IVA. Esto no quiere decir que uno va a encontrar un producto con el 21% menos en el precio, porque el IVA se redujo en la etapa final, que es aproximadamente del precio total un 4%. Lo que ha buscado el gobierno nacional con esta medida es que no se traslade el precio de la devaluación, es decir, que en el mejor de los casos el precio del producto se mantenga, porque todos han subido. Y para que el consumidor, que no tiene en cuenta cuáles son los precios, no tiene la lista y hoy en día está perdido por toda esta situación económica, sepa o identifique cuál producto tiene el beneficio del IVA, para que busque si realmente está en precio o quizás mucho más barato. En algunos casos se da
evidentemente, y en otros casos no. Estas son medidas a corto plazo. ¿Qué pasa, cómo repercute a largo plazo estas medidas respecto al IVA? Son medidas de muy corto plazo, es decir, del combustible, el IVA, la reducción de la cuota de los planes de ahorro, créditos hipotecarios, hasta diciembre nada más, como en el impuesto a las ganancias. Es decir, son de muy corto plazo. El problema es cuando esto se libere en diciembre, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando se libere el precio de los combustibles? ¿A cuánto va a saltar? Porque lo tenemos a $1 a 42 y ya el dólar está en 60. Entonces el impacto va a ser muy fuerte. Fernández dijo que si era presidente lo iba a ir liberando de manera gradual, pero está claro que esto es una bomba de tiempo a futuro. El presidente piensa en las elecciones, no piensa más allá de eso. Y bueno, ese es el problema a veces cuando uno piensa como candidato y actúa de tal manera y no como presidente. Bien. Todo el panorama económico de la mano de nuestro colega, nuestro compañero José Vargas. Muchísimas gracias, José, por estar acá. Gracias, como siempre.